Son de estas entrevistas que de verdad disfrutamos porque entendemos que Gonzalo Chávez siempre tiene estos elementos que pueden ser absolutamente importantes para que usted en su casa tenga una información más completa y más global en torno a las cosas que suceden. Hoy, desde luego, el tema es de estos 150 millones que se van a tomar de las aportaciones de todos los trabajadores en las AFPs para apoyar algunos créditos en el sector productivo agropecuario. Gonzalo, buenas noches, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Es siempre un placer estar en tu programa. Muchas gracias. A ver, ayúdenos a entender, Gonzalo, este nuevo contexto, esta nueva noticia, porque desde luego alarma, desde luego se genera una alerta, pero también surgen preguntas como que ¿qué se hace normalmente con los fondos de pensiones? ¿Son fondos muertos? ¿Son fondos que se distribuyen de alguna manera? ¿Por qué nos llama la atención que hoy sea el sector agropecuario quien se beneficie de este crédito que eventualmente se va a dotar a partir de estos recursos? Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena contextualizar qué son los fondos de pensiones. Sí. Los fondos de pensiones han cambiado el año 94. Antes habían lo que se llaman los fondos solidarios, o lo que en inglés se llama Pay As You Go. Significaba que los jóvenes que trabajaban financiaban a las personas que estaban jubiladas. Eso se cambió el 94 y se fue a las cuentas individuales y se creó AFP Previsión y AFP Futuro, donde tú, yo y la mayoría de nuestros teleaudientes seguramente contribuyen, ¿no es cierto?, para que de aquí a algunos años, cuando tengamos 60, 65 años, nos jubilemos. Esos fondos eran privados, hay una ley, ¿no es cierto?, que le dice qué tiene que hacer con esos fondos. Ese dinero que le damos todos los meses, se hace una cuenta individual, esa cuenta individual el fondo tiene que agarrar y aplicar en instrumentos, en papeles que nos dé rentabilidad a nosotros en el largo plazo. Entonces, esos son los fondos que ahora también han cambiado y han sido estatizados. Y para eso se ha creado una gestora estatal. Estos fondos, si bien han sido estatizados, todavía siguen en manos privadas, en la administración. Ya han pasado más de 5 años de la estatización y estamos frente a una gelatina institucional, yo te diría, porque no se sabe dónde están, todavía está en transición. Entonces, son estos recursos, que son 13.500 millones de dólares, de los aportes, más o menos 3 millones de personas, la gestora pública, en este caso, o también las AFPs, aplican en generalmente activos o en bonos o lugares donde no haya mucho riesgo. Y eso, ¿son esos bonos que no tienen mucho riesgo? Bueno, muchos riesgos generalmente son de bajo rendimiento, que pueden ser acciones del propio gobierno, digamos, bonos del Tesoro, bonos del Estado, algunos bonos que un banco puede emitir, en fin, ¿no es cierto? Entonces, generalmente es una cartera que tiene un riesgo muy bajo, y en los últimos años ha estado rindiendo 1,5, 2, 2,5 máximo, lo cual no es muy bueno, pero son seguros, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que las AFPs han estado invirtiendo en muchos fondos, ¿ya? Y ahora se ha creado, el gobierno ha creado, con alianza, digamos, con el sector agropecuario, un fondo cerrado que se llama, que es un fondo que va a prestarle dinero a las empresas vinculadas al sector agropecuario, a las grandes o a las pequeñas. Ellos dicen, miren, nosotros vamos a invertir. Ahora, en primer lugar, otro elemento importante es decir que claramente la economía está en crisis. Entonces, hay una desaceleración significativa del producto, caída de exportaciones, déficit público, déficit comercial y crisis fuertísima en el sector agropecuario. Por lo tanto, nadie está contra apoyar de alguna manera en el sector agropecuario. Y lamentablemente hay que volver a decir esto, que solo nos acordamos de los problemas cuando estos llegan. En las vacas gordas a nadie se le ocurrió, ni al gobierno ni al sector privado, hacer fondos de estabilización con platita que ahorrando vas poniendo una alcancía para que ahora funcione. A nadie se le ocurrió construir o contratar seguros, por ejemplo. Por lo tanto, nuevamente, como siempre en la historia económica de este país, cuando vienen las vacas flacas, dice, bueno, al gobierno ayúdenos. Entonces el gobierno, conjuntamente los agricultores han creado un fondo cerrado que se llama, que es un mecanismo a través de los cuales quien va a invertir la plata en ese fondo son las AFPs.
150 millones de dólares en total en un fondo que, digamos, tiene una ingeniería financiera que intenta ser seguro, digamos, porque dice, ok, vamos a prestar solo 100, con los otros 50 vamos a hacer otro tipo de inversiones para cubrir estos 100 que podrían ser riesgosos. Lamentablemente, el sector más riesgoso de una economía es el agropecuario, por dos razones. Uno, porque los precios son muy volátiles, suben y bajan, y otro por los riesgos climáticos. Claro, mañana nos viene otra sequía o inundación y las cosas se complican, claro, ¿verdad? Entonces es muy riesgoso. El gobierno está creando, ha capturado parte de esos, ha ofrecido agarrar estos 150, 50, retenerlos para aplicar en otras cosas, tener un rendimiento, y 100 pasárselos a los productores, aprovechando una tecnología que existiría dentro del sector agropecuario, donde las empresas grandes y las industrias grandes les dan créditos ya hace muchos años a los pequeños productores, les financian a los proveedores. Entonces ellos dicen, conocemos quiénes son, cómo se organizan, y hace muchos años les damos dinero, pero ahora no tenemos dinero para darlos. Entonces este fondo se le va a pasar a los pequeños productores teniendo como información a las industrias grandes y manejado por una SAFI, en este caso la SAFI del Banco Estatal Unión. Y ellos van a administrar y van a prestar este dinero a los agropecuarios. Solo para terminar esta idea. La ingeniería financiera tiene varias coberturas, que no había riesgo, etc. Pero hay dos problemas acá, ¿no es cierto? Uno es que estamos frente a un sector riesgoso y estamos tomando demasiado riesgo. Y la pregunta es, ¿no había otros instrumentos? No se entiende por qué utilizan los recursos que son tan sensibles de las AFPs de los bolivianos. Al menos estos recursos generarían más rentabilidad para los ahorristas, digamos, para los que hemos aportado, bueno, ¿o no? Eso también está en duda, porque esos créditos irían más o menos a 7% y a 9%, ¿ok? En 6% para crédito productivo y 9% para capital, ¿no? Para movimiento de capital. Si tú sacas la inflación a eso, porque digamos esa es la tasa nominal que se llama, si al 7 tú le restas una inflación de 5, ¿no es cierto?, tú tienes un rendimiento de 2%. Que es exactamente lo mismo que recibimos con otro tipo de actividades mucho menos riesgosas. O sea, no es una gran rentabilidad. En el otro caso podría ser un poquito mayor, digamos, para los créditos de capital. El tema es, ¿qué nos garantiza que ese dinero que vas a prestar a un sector que realmente puede necesitar y que probablemente tiene mucho riesgo, en un momento de vacas flacas, ¿no es cierto? En este instante los precios de los alimentos están muy bajos y hay un ciclo climático negativo. Entonces, cierto momento genera una duda, un malestar, una incertidumbre en la gente de decir, bueno, ¿por qué le están prestando? ¿Por qué no utilizaron, por ejemplo, dineros del Banco de Desarrollo Productivo que fue diseñado justamente para este tipo de problemas? O del Banco Unión. O del Banco Unión, o de este fondo que ha creado el propio gobierno y ha obligado a la banca a gastar 1.200 millones de dólares por año para justamente el sector productivo. Entonces, hay otras fuentes de financiamiento y sorprende que el gobierno dé la sensación que está raspando la olla y que no tiene 150 millones de dólares, ¿no es cierto?, para invertir, que es tan poquito. Porque, exacto, ahí va, porque, digamos, uno puede decir, de 14.000 millones de dólares están sacando 150 millones, no es mucho, vamos a hablar entre 14. Pero además uno dice, las reservas están cifradas en unos 10.000 millones de dólares, 150 millones tampoco era gran cosa de este ahorro que ya nos hemos ido gastando en los últimos años. Así es, yo creo que tu percepción es absolutamente correcta, es decir, ¿por qué no utiliza? Porque ciertamente cuando haces un fondo, si le va mal a las inversiones que hace ese fondo, en este caso, ¿quién va a pagar el costo? ¿No es cierto? Van a ser las personas que hemos contribuido a la AFP. La AFP pierde y pierden, obviamente. ¿Estos recursos no tienen ningún seguro? Bueno, hay coberturas que están haciendo de seguro, dicen, bueno, si hay un problema, 30% lo va a poner las empresas, han creado también otro 30% de garantía constituido por utilidades de los bancos, un tercio, digamos, de 50 millones de dólares podría servir para ayuda, pero todo eso es papel, todo eso es, digamos, buena voluntad. El riesgo en los negocios, ¿no es cierto?, siempre existe y es imposible que sea cero.
Sí. Por lo tanto, siempre hay un riesgo. Puedes bajar un poquito y estos instrumentos podrían haber otros. Sí. No han funcionado en algunos casos. Entonces, está bien, han puesto una cierta cobertura, pero no han reducido a cero ese riesgo. Entonces, ese es el problema. Es decir, se entiende que se necesita apoyar al sector productivo, se entiende que esto requiere ya de recursos y son los pequeños productores que podrían estar ahí, pero por otra parte, también hay que entender que los recursos de los bolivianos son sagrados, que ha pasado mucha historia complicada en el país. De repente tu abuelo o mi madre han sufrido, ¿no es cierto?, seriamente porque se han manejado mal los fondos de pensiones, reciben renta de hambre, ha habido problemas serísimos de corrupción y ahora estamos frente a un modelo que habría que protegerlo y cuidarlo y seguir teniendo una rentabilidad baja, porque el pretexto de decir vamos a mejorar la rentabilidad con 150 millones de dólares en 13.500 millones de dólares no tiene sentido, digamos, es marginal, absolutamente marginal. No va a ser por esto que tu rentabilidad va a mejorar. Y como hemos visto, si es 7% del nominal menos 5% de inflación, es 2% al año, estamos en lo mismo de las otras aplicaciones que tienen muchísimo menos riesgo y por supuesto pues no generan esta incertidumbre. Yo creo que es un error, ¿no es cierto?, una señalización equivocada del gobierno, agarrar esta pequeña platita que ha generado miedo en miles y millones de cosas. Que a lo mejor era innecesaria. Absolutamente innecesario. En otros ámbitos la misma plata. Exactamente, sí. Absolutamente innecesario, porque la gente se ha puesto nerviosa, porque además crea un precedente. La fila en el Estado ya debe tener, digamos, varios arreglos. Porque si les dan a los agropecuarios, claro. ¿Por qué no a los constructores? ¿Por qué no a los mineros? ¿Por qué no a los del sector manufacturero? A las viudas X, a las viudas Y, o a los fulanos, a la tal región, y ahí se complica. Hay un viceministerio que había anunciado que esta podría ser la apertura de una puerta que va desde luego a abrir fondos a muchas más instancias con los fondos de las AFPs. Es de alguna manera preocupante. Es preocupante porque cuando entras en esos niveles de riesgos con esas platas que deberían ser sagradas es complicado. Y el gobierno también manda una señal que está quebrado, porque no es posible que no pueda sacar 150 millones de dólares de otros sectores, no es posible que no pueda con una buena política hacer que los bancos presten esa plata, porque ellos lo que dicen muchas veces es que bueno, es que los bancos prestan muy caro. No es cierto. Los 1.200 millones de dólares que ha ofrecido el gobierno a través de los bancos tienen tasas de interés de 6%, inclusive más baratas que lo que le están prestando. Entonces, hay ahí, yo creo, una señalización equivocada, hay una demasiada confiabilidad en que el instrumento financiero que se ha construido es perfecto y el riesgo es cero, absolutamente innecesario, en un momento donde las expectativas están a flor de piel, donde la gente está nerviosa, ¿no es cierto?, y donde genuinamente se preocupa que le saquen su dinero de la AFP, aunque sea poco, pero puede ser, ¿no es cierto?, un primer paso que se desarrolla después hacia otros sectores y muestra que la economía no está blindada y que aparentemente estamos raspando la olla, que ojalá no sea correcto. Gonzalo, la última muy chiquitita, bueno, tengo que ir al corte. ¿Cuál sería la pregunta de oro al ministro Arce Catacora en este contexto? ¿Por qué no utilizaron otros instrumentos que están ahí en el mercado, como es el caso del BDP, Banco de Desarrollo Productivo? ¿Por qué no utilizaron los recursos que están destinados para eso de los 1.200 millones de dólares? ¿Por qué no utilizaron recursos que el Estado puede poner, si es que quiere apoyar al sector agropecuario o a otros sectores, ¿no es cierto?, que tengan menos riesgo y que no dé esta señal de que esto que es sagrado le meta la mano al sector público? Ahí eso es una señalización negativa. Nosotros hemos sufrido mucho con temas de pensiones, ahí hay los recursos de miles de bolivianos, ¿no es cierto?, que han trabajado 30 años de la vida y que genuinamente se asustan. Es poquito, pero así comienza, ¿no es cierto?, cuando un ajedrez se comienza o cuando un dominó comienza a caer uno tras el otro y dice, bueno, pues viene aquí, viene allá, y muestra una señal de que este asunto de que estamos blindados y aquí no pasa nada no es correcto y que lamentablemente es una señal equivocada, aunque las causas que se quieran justificar sean las correctas y lamentablemente el instrumento financiero propuesto tiene muchas debilidades, no hay cero riesgo y por lo tanto yo creo que con una cosa pequeña se han hecho un problema de expectativas muy grande. Es verdad. Mañana está invitado el viceministro Guillén, esperemos que esté acá, podamos complementar esta información que tú nos dejas, Gonzalo. Gonzalo, se viene la cita, quiero hacerle unos presentes, una hilla de la abundancia, una monedita de oro, un amuleto para la abundancia.
que todo esté bien en su casa, que todo esté bien en su casa. Esto le tiene que entregar en doble al gobierno porque va a necesitar suerte, plata, y no es cierto, y encargarse a los santos para no meter la pata. Gonzalo, muchísimas gracias, siempre es grato saludar. Muchísimas gracias por la invitación. Eso es, hemos estado con Gonzalo Chávez, hablando acerca de este tema que nos ha preocupado a todos en esta jornada.